Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de vector tangente y longitud de una curva. Bueno, vamos a empezar con la definición. Vamos a considerar una curva en R2 o R3 con parametrización R que va de un intervalo a R2 o R3 dependiendo en dónde caiga nuestra curva. Una parametrización continua. Vamos a definir el vector tangente en R de T0, donde T0 es algún elemento del intervalo, denotado por R' de T0 como sigue. Es un límite. R' de T0 es el límite cuando h tiende a 0 de R de T0 más h menos R de T0 entre h. Entonces, teniendo la definición, vamos a entender primero cuál sería la representación geométrica. Bueno, tenemos una curva aquí C, aquí está nuestra curva C, tenemos una parametrización. Acuérdense que la parametrización es la función que va a dibujar la curva, ¿de acuerdo? Para entender la definición de R' de T0 me fijo en lo que aparece aquí. Aparece R de T0, aquí tengo R de T0, un elemento sobre la curva. Aparece R de T0 más h, es otro elemento sobre la curva. Y este elemento de aquí, que es la diferencia de esos dos vectores, es justamente este vector que tengo aquí dibujado en negro. Este es el vector R de T0 más h menos R de T0. Dividir entre h lo que hace es modular ese vector, es decir, modifica la longitud, la norma. Fíjense bien qué pasa cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, quiere decir que este puntito se va a ir acercando cada vez más a este de aquí. Fíjense cómo va cambiando el vector. Entonces aquí tengo primero el de la flecha negra, me acerco un poquito más. Ahora tengo aquí la flecha anaranjada, me acerco más. Tengo aquí la flecha morada. Y entonces, en el límite, cuando h tiende a 0, vean viendo cómo se va comportando este vector. En el límite, lo que obtengo es precisamente un vector tangente. Un vector tangente a la curva C en el punto R de T0. Entonces aquí lo escribo. R' de T0 es un vector tangente a la curva C en el punto R de T0. Bueno, ¿cómo se calcula? Realmente hacer cálculos con esto es ridículo, es muy sencillo, fíjense bien. Supónganse que la parametrización, todo parte de conocer una parametrización. Suponte que una parametrización de la curva está dada de la siguiente forma: R de t igual al vector con funciones coordenadas f de t, g de t, h de t. Vamos a pedir además que las funciones f, g y h sean diferenciables en T0. Este no es un concepto nuevo. F, g y h son funciones de las que ustedes vieron en cálculo diferencial e integral. Y estamos pidiendo que esas funciones sean diferenciables en T0. Bueno, ¿cómo voy a calcular el vector tangente R' de T0? Pues muy fácil. Únicamente calculo la derivada de cada una de las funciones coordenadas y evalúo en T0 en cada una de las entradas. Muy fácil. Pero lo que me interesa que recuerden sobre todo es la interpretación geométrica. R' de T0 es un vector tangente a la curva C en el punto R de T0. Vamos a ver un ejemplito muy completo. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies x igual a 2z cuadrada y y igual a x cuadrada más z cuadrada en el punto 2,3,1. Me detengo y analizo el problema. Me piden encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto a una curva. Bueno, si yo quiero la ecuación de la recta tangente, me doy cuenta que esa recta tiene que ser paralela al vector tangente, el vector tangente del que acabamos de hablar, Teniendo en cuenta eso, entonces lo que tengo que hacer es encontrar el vector tangente a la curva en este punto.
Bueno, ya sé qué es lo que tengo que encontrar y entonces lo primero que tengo que hacer es dar una parametrización de la curva. Todo parte de una parametrización, siempre está presente R, la parametrización. Entonces lo que pongo aquí, solución. Encontremos primero una parametrización de la curva C que vive en la intersección de las superficies. Aquí tengo la superficie 1 y la superficie 2. Ahora aquí es bien fácil la parametrización. Fíjense, esta variable X está en términos de Z. Y Y, en esta ecuación, está en términos de X y de Z. Quiere decir que si yo pongo como parámetro Z igual a T, entonces voy a poder describir perfectamente a la curva. Bueno, vamos a ver. Entonces la parametrización R de T la voy a tomar de la siguiente manera. C es T, aquí tengo T. Si quiero estar en esta superficie, entonces sé cómo tiene que verse mi primer coordenada. Mi primer coordenada tiene que ser 2 veces la tercer coordenada al cuadrado. Ahí está. Ah, pero además también quiero estar en esta superficie porque quiero estar en la intersección. Quiero que los puntos que me escupa la función satisfagan esto y esto. Ya cumplí esto, voy con esto de aquí. Tengo que la segunda coordenada, si quiero estar en esta superficie, mi segunda coordenada tiene que ser la primera más el cuadrado de la tercera. La primera más el cuadrado de la tercera. Y ya reduzco. Entonces he encontrado una parametrización de mi curva. Ahora, déjenme escribo un poquito. Ya tengo la parametrización de la curva C. Tengo mi parametrización que le está dibujando. Aquí puse al parámetro variar en todos los reales. Esta curva cae en R3. Y me piden encontrar a mí la ecuación de la recta tangente en el punto 2,3,1 a la curva C. Bueno, tengo que identificar este punto con R de algún T0. Entonces aquí pongo este comentario, es bien fácil darse cuenta que este punto de aquí corresponde precisamente a R de 1. Pues si yo la meto a la función 1, lo que me va a regresar es 2,3,1. Bueno, entonces la recta tangente que me están pidiendo, que se ve en este dibujo, como así, va a ser paralela al vector tangente. Y yo sé que mi vector tangente es R' de 1. Ahí está. Bueno, ya que tengo la parametrización, lo demás es muy simple. Y entonces, digo aquí, como el vector tangente R' de 1 es tangente a la curva C en el punto R de 1, basta tomarlo como un vector paralelo a la recta tangente deseada. Así, la ecuación de la recta tangente es, acuérdense que para calcular la ecuación de una recta, debo de considerar un punto por donde pasa la recta más t veces el vector al que voy a hacer paralela. Y en este caso es el vector R' de 1. Desarrollo un poquito, entonces, ¿quién es R' de 1? Que dijimos, derivamos cada una de las entradas y vamos a evaluar en 1. Entonces la derivada aquí me queda 4t evaluada en 1, 6t evaluada en 1, 1 evaluado en 1, ese es el vector 4,6,1. Ya finalmente, la recta tangente está dada por 2,3,1, el punto por donde pasaba, más t veces 4,6,1, el vector al que voy a hacer paralela, que fue precisamente el vector tangente. Bueno, terminamos aquí con este ejercicio.